Hola, espero te encuentres muy bien. Bienvenido, bienvenida a este espacio donde en el día de hoy seguiremos analizando las 7 leyes herméticas. Hoy toca la ley número 4, el principio de polaridad. Y me doy cuenta cuando me estoy preparando para hacer estos videos que a pesar de que yo creo que ya las conozco bien, cada vez que releo la ley y la vuelvo a meditar un poco, encuentro nuevos significados. Este principio, el número 4, es un poco más largo que los anteriores y la verdad es que tuvo mucha sustancia, tuvo muchos ejemplos que se me ocurrieron. Entonces espero que el video sea muy largo, voy a tratar de hacerlo lo más conciso y al punto posible. Vamos a comenzar. El principio de polaridad. Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su pareja de opuestos. Los semejantes y los distintos son lo mismo. Los opuestos son de idéntica naturaleza, pero diferente grado. Los extremos se tocan. Todas las verdades son medias verdades. Todas las paradojas pueden conciliarse. Kybalión. Este principio enuncia la verdad de que todo es dual. Todo tiene dos polos. Todo su pareja de opuestos. Aserciones que son de otros tantos axiomas herméticos. Explica y aclara las célebres paradojas que han dejado perplejos a varios estudiosos y que aseguraban que la tesis y la antítesis son idénticas en condición, difieren solo en grado. Los opuestos son idénticos en realidad, la diferencia está en su graduación. Los pares de opuestos pueden conciliarse, pues los extremos se tocan. Todo es y no es simultáneamente. Toda verdad no es sino media verdad, toda verdad es medio falsa, etc. Este principio afirma que en cada cosa existen dos polos, dos aspectos, y que los opuestos no son en realidad sino los dos extremos de la misma cosa, consistiendo la divergencia tan solo en diversos grados intermedios. El calor y el frío, aunque opuestos, son en realidad la misma cosa, consistiendo la diferencia simplemente en diversos grados de aquella. Tomemos un termómetro e intentemos saber dónde empieza el calor y dónde termina el frío. No hay nada que sea calor absoluto en realidad, porque los ambos términos, frío y calor, son tan solo indican diversos grados de una misma cosa. Y lo que se manifiesta en dichos opuestos no es más que los polos de lo que se llama temperatura, o sea, la manifestación del principio de polaridad que ahora tratamos. El mismo principio se advierte en la luz y la oscuridad, que en suma no son sino la misma cosa, porque la diferencia solo es producto de la diferencia de grados entre los dos polos del fenómeno. ¿Quién puede decir dónde termina la oscuridad y empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre lo grande y lo pequeño, entre lo duro y lo blando, entre lo blanco y lo negro? ¿Cuál entre lo alto y lo bajo? ¿Cuál entre lo positivo y lo negativo? El principio de polaridad aclara estas paradojas. El mismo principio interviene de forma idéntica en el plano mental. Tomemos, por ejemplo, el amor y el odio. Dos estados mentales totalmente dispares en apariencia, y advertiremos que hay varios grados entre ellos, tantos que las palabras que empleamos para nombrarlos, agradable y desagradable, se confunden una en la otra, hasta el punto que en varias ocasiones no podemos afirmar si una cosa nos provoca placer o disgusto. Todas estas no son más que gradaciones de una misma cosa, como se advierte con claridad tras un poco de reflexión sobre ello. Todavía más es posible permutar las vibraciones de odio por vibraciones de amor, en la propia mente y en la mente de los demás, lo que es considerado de suma importancia por los herméticos. Varios de los que lean estas páginas habrán tenido la experiencia propia y en los demás del rápido e involuntario paso del amor al odio y viceversa. Se hace patente la posibilidad de realizar esto por medio de un acto de voluntad, de acuerdo con las fórmulas herméticas. El bien y el mal no son sino los polos
de una misma y sola cosa. Y el hermetista entiende perfectamente el arte de transmutar el mal en bien aplicando de modo inteligente el principio de polaridad. En suma, el arte de polarizar es una fase de la alquimia mental, conocida y practicada por los antiguos y modernos maestros herméticos. La perfecta comprensión de este principio permite cambiar la polaridad propia, lo mismo que la de los demás, si uno se toma el tiempo y estudia lo necesario para dominar este arte. El principio de polaridad entonces nos explica que todas las cosas y todos los seres son duales, tienen dos polos, que aunque estos parezcan contrarios, son simplemente diferentes grados de la misma cosa. Y nos da el ejemplo del frío y el calor, que son diferentes grados de la temperatura. El amor y el odio son diferentes grados de una energía de afecto emocional, de apego emocional. Lo positivo y lo negativo demuestra un grado diferente de una evaluación que le damos a cierta cosa o aspecto. Lo alto y lo bajo es la misma cosa, diferente grado de la estatura. El norte y el sur son diferentes grados de la ubicación en un plano. Y este principio es mucho más profundo de lo que pareciera a simple primera vista. Revela algunos misterios y algunos secretos, los cuales voy a tratar de desarrollar aquí de una manera concisa. El primero es el misterio de la transmutación de los estados mentales. El segundo es el abandono de la radicalización. El tercero es que todas las paradojas se pueden resolver. El cuarto es el misterio del influjo mental. Este me gustó mucho y me emociona un poco desarrollarlo aquí. También el contraste como una herramienta de aprendizaje. Y por último nos habla de la naturaleza como tendencia a polarizarse al lado positivo. El misterio de la transmutación de los estados mentales nos dice que podemos polarizar un estado negativo en un estado positivo simplemente con cambiar el grado que le asignamos a esa cosa o a ese ser. Un ejemplo práctico para entender esta transmutación de los estados mentales es un trabajo que puedes tener. Digamos que tienes un puesto de trabajo que hace mucho que ya no disfrutas, en el que realmente no estás muy interesado, te aburre, no te apasiona tanto, no es un tema que realmente a ti te importe mucho, sin embargo, bueno, pues te da un cheque, ¿no? Te contribuye ahí monetariamente. Y un día de estos, la empresa para la que trabajas tiene recortes de personal y tu puesto es eliminado de la empresa. Al principio, este evento inesperado puede ser bastante negativo y te causa un impacto muy fuerte. Y te preocupas y cómo voy a pagar las cosas y cómo voy a conseguir el siguiente trabajo. Entonces, la primera reacción puede ser negativa o puede parecer el evento primera reacción algo negativo. Sin embargo, con el tiempo, tú te das cuenta que quizá era lo mejor que te pudo haber pasado para tomarte el tiempo de buscar un puesto de trabajo que realmente se alinee con tus valores y con tus intereses, en el cual tú vas a poder utilizar tus talentos y tus habilidades y vas a tener ganas de ir al trabajo, vas a tener pasión para hacer ese trabajo. Entonces, al tú cambiar tu perspectiva acerca del mismo evento, puede pasar de algo negativo a algo positivo. Lo mismo aplicaría para una relación romántica en la cual ya no te sientes a gusto, termina y al principio sufres la pérdida, el duelo de esa relación, pero después te das cuenta que era lo mejor que te pudo haber pasado y era lo que tenía que pasar para tu evolución. Entonces la transmutación, que significa convertir una cosa en otra, en este caso de un estado mental, puede cambiar dependiendo del grado que tú le asignes a esa cosa o a ese evento. Al asignarle diferente grado, tú lo puedes polarizar en lo contrario. Y el gran regalo de practicar esto en la vida diaria es que ya cualquier evento puede ser polarizado o cualquier persona también. Ya no estamos atados, ya no somos esclavos de nuestra reacción emocional a los eventos si nosotros sabemos que cualquier cosa que pase, aunque no sea lo que nosotros esperamos, lo podemos cambiar de polaridad. Y en palabras simples es tener
una perspectiva diferente y entender que la evaluación de ciertas circunstancias es relativa. Bueno o malo, quién sabe. Y ahorita vamos a ver un ejemplo más de esto. La siguiente revelación es el abandono de la radicalización. Si entendemos que las cosas que parecen contrarias son simplemente diferentes polos de la misma cosa, nosotros podemos detener esa costumbre, deshacernos de una práctica, de un hábito, de todo calificarlo como bueno, malo, positivo o negativo. Que realmente los seres humanos tendemos mucho a hacer esto con las personas, sobre todo, con los eventos, con la sociedad, etcétera. Tendemos a tener ese sesgo de decir que todo es completamente malo o que todo es completamente bueno. Y realmente las cosas no son así. Este principio nos dice que entre los dos polos hay muchos grados de variación, sobre todo en la sociedad en la que vivimos moderna. Las personas tienden mucho a hacer esto, a polarizarse. Por ejemplo, en la política, o eres de un lado o eres del otro, pero es muy difícil estar en medio o no tener una opinión. Y esto provoca una pasión muy fuerte. Las personas tienen emociones muy intensas relacionadas a esta polarización. Y esto denota y descubre una falta del conocimiento y la práctica del principio de polaridad. El saber que las cosas no siempre son radicales, que puedes tener un punto de vista medio. Para analizar mejor este punto, vamos a analizar una fábula que a mí me ha gustado mucho desde que soy un niño. Me acuerdo que la aprendí hace mucho tiempo y siempre se me quedó en la mente grabada y por eso la quiero compartir con todos ustedes el día de hoy. Resulta que había un granjero que vivía fuera de la ciudad, tenía una granja con su familia y tenía ciertos caballos por ahí. Un día de estos, uno de los caballos escapa de la granja de esta persona y no regresa, ¿verdad? Entonces lo están buscando y el granjero le dice a los vecinos lo están buscando y bueno, dan al caballo como perdido. Entonces van los vecinos a ver al granjero a su casa y le dicen, uy, qué mala suerte que se haya ido este caballo. A lo que el granjero responde, bueno, malo, quién sabe, el tiempo lo dirá. Pasan los días y después este caballo vuelve con otro caballo a la granja. Entonces el otro caballo nuevo se queda en la granja y ya tiene un caballo más que el granjero. Y vienen los vecinos al ver esto y le dicen al granjero, uy, qué buena suerte que ahora tienes un caballo más. Regresó el caballo que se te había ido y trajo uno nuevo. El granjero, buena suerte, bueno, malo, quién sabe, el tiempo lo dirá. Y el hijo del granjero, ya que tenía otro caballo nuevo, intenta domar aquel caballo que llega a la granja. Y cuando lo está intentando domar, pues como es salvaje el caballo tira al hijo del granjero y este se rompe una pierna al caer del caballo. Los vecinos al ver otra vez esto van a la casa del granjero y le dicen, uy, qué mala suerte que tu hijo se accidentó con el caballo y que se le rompió la pierna. Y el granjero responde, bueno, malo, quién sabe, el tiempo lo dirá. Después pasan un tiempo y aquel país donde vivía el granjero empieza a una guerra, está en un conflicto bélico. Y entonces el gobierno manda a buscar a todos los jóvenes de todas las ciudades y de los campos para que vengan a enlistarse en el ejército para luchar aquella guerra. Al el ejército ir a aquella granja, ve que el joven, el hijo del granjero, tiene una pierna rota y pues no lo pueden reclutar. Al ver esto, los vecinos van y le dicen al granjero, oh, qué buena suerte que tu hijo tenía la pierna rota, así ya no se fue a la guerra. A lo que el granjero vuelve a responder, bueno, malo, quién sabe, el tiempo lo dirá. Entonces, bueno, es una fábula de cómo los eventos y las situaciones y las cosas pueden ser relativas. No todo podemos juzgar como bueno o malo prematuramente. El tiempo lo dirá. Y no es solamente estar esperando que el tiempo nos dé la respuesta, sino el secreto es nosotros adelantar y tomar el control y saber que podemos juzgar las cosas de manera diferente a lo que juzgaríamos a simple vista.
que las cosas son más complicadas, no son solamente buenas o malas, correctas o incorrectas. Cada situación que se presente en nuestra vida, independientemente si sale como nosotros esperábamos o no, puede ser evaluada de diferente manera dependiendo de nuestro punto de vista y el grado que le asignemos. La siguiente verdad que nos revela este principio es que todas las paradojas se pueden resolver. ¿Por qué? Porque distintos polos son parte de una misma cosa. Y este concepto para mí al principio era como un poco difícil de entender, pero esa es la manera en la que yo lo entiendo. Por ejemplo, sabiendo que el amor y el odio son diferentes polos de una emoción muy intensa, de un apego muy intenso, ya sea romántico o de cualquier otra naturaleza, se puede entender cuando tú estás muy enamorado de una persona y las cosas salen mal, hay alguna traición, hay algún desacuerdo, algún desencuentro muy grande, entonces odias a esa persona muy fuerte. Y la gente se puede preguntar, ¿cómo de tanto amor pasó a tanto odio? Pues es que no es una paradoja, porque son los dos polos de una misma cosa. Cuando tú estás tan invertido emocionalmente en alguien, totalmente volcado, entonces es difícil no caer en esos polos de amor y odio. El otro es una emoción intensa, por ejemplo, la emoción o el miedo, aunque pueden parecer cosas distintas, son lo mismo. Son esta reacción a la adrenalina, al miedo, a la advertencia que podamos sentir. Por ejemplo, cuando vamos a una montaña rusa, los juegos mecánicos, ¿no? Te da miedo, pero al mismo tiempo estás emocionado. O a mí me pasa mucho cuando hay entrenamiento en el trabajo, cuando hay capacitaciones, que estoy nervioso porque voy a presentar enfrente a muchas personas, pero al mismo tiempo estoy emocionado porque sé que va a ser algo que me gusta y es una oportunidad como para demostrar lo que sé hacer. Entonces no es una paradoja porque son polos opuestos de una misma cosa. También el éxito y el fracaso son un muy buen ejemplo, porque lo que puede parecer a simple vista un fracaso se puede convertir en un gran éxito, como vimos ya el ejemplo del trabajo que pierdes, pero que después te lleva a un trabajo mejor o a una actividad mejor. Se transmutó esa experiencia de algo negativo a algo positivo. El siguiente misterio que también me gustó mucho es el del influjo mental. Nunca había escuchado yo este término antes, influjo mental, pero esto se refiere a cuando los estados de ánimo se pueden pasar de una persona, de una mente, a otra. Es decir, que si tú estás con una persona que tiene una actitud positiva, que está polarizado positivamente, eso se puede contagiar a ti, consciente o inconscientemente. No tienes que darte cuenta de que este fenómeno está ocurriendo. Y de manera contraria también, si alguien tiene una polarización negativa, también se puede influenciar, se puede transmitir a otra mente. Y es por eso entonces cuando hay un grupo de personas teniendo una emoción particular, ya sea negativa o positiva, que están polarizados, otra persona que entre a ese círculo y esté en proximidad muy probablemente se va a ver influenciada, impactada por esa polaridad, por ese grupo de personas. Y un ejemplo práctico que podemos ver son como los coaches deportivos, cuando sus pupilos van a correr una carrera o van a empezar una competencia, el coach tiene que animar a ese competidor, ¿verdad? Tiene que darle así ánimo y tú puedes y entrenamos muy duro y disfruta y vas a ganar y va a estar bien. Entonces lo que le está haciendo es influjo mental, como nos dice la polarización. Está transmitiendo su estado mental de éxito, de empuje a esa otra persona. Y es interesante pensar que entonces tenemos que tener cuidado con quien nos rodeamos también. Si hay una persona que nos hace sentir mejor, pues qué bien, qué excelente, ¿no? Juntarte más con esa persona o ser tú esa persona para alguien más que puedes ayudar a sentirlos mejor, a que se sientan mejor. Y si hay alguien que te hace sentir mal constantemente, pues ahí no es. Así es como sabes que pues ahí no es. Entonces ya que tienes conciencia, tener mucho cuidado y observar cuidadosamente de quién nos rodeamos, qué personas pueden polarizarte de manera negativa y positiva
porque es una consecuencia del principio de polaridad, el influjo mental. Otro término para el principio de polaridad puede ser el contraste, y el contraste es una herramienta para el aprendizaje. No podríamos saber qué es lo frío sin lo caliente, no podríamos saber qué es lo bueno sin lo malo, lo oscuro sin lo claro, lo alto sin lo bajo. Eso también nos recuerda a no juzgar a los demás, porque todos tenemos habilidades y capacidades diferentes. Yo he notado alguna vez en el trabajo que personas que son muy buenas, expertas en lo que hacen, pueden menospreciar a los demás que quizá no sean tan capaces como ellos. Y yo me acuerdo que me pongo a pensar, bueno, a lo mejor tendrías que ser considerado de los demás porque sin esa persona que quizá no sea tan experta como tú en un tema, tú no podrías ser el experto en el tema. El experto necesita a la gente que no es experta. Alguien excelente necesita a alguien que sea mediocre. Y no quiere decir que la persona sea mediocre en total, sino que en ese tema específico, por ejemplo, en leyes de impuestos, que una persona sea experta en leyes de impuestos en comparación a una persona que no sabe leyes de impuestos no la hace mejor, simplemente más en el grado de polarización está más alto que una persona que quizá no tiene el mismo conocimiento. Gracias a este contraste es como nosotros podemos identificar los conceptos como tales. El Kybalión nos da un secreto muy bonito en mi opinión, que es que la naturaleza tiende a polarizarse positivamente, lo cual está de acuerdo con que el universo, aunque parezca caótico, siempre tiende a buscar el orden, la armonía y la evolución, lo cual es bastante, para mí se me hace positivo y se me hace muy bonito saber esto. Y un ejemplo que a mí se me ocurre muy fácilmente es que el estado natural del ser humano es la salud. Nuestro cuerpo la mayoría del tiempo para la persona promedio está sana, está en buena salud. La enfermedad es la excepción, ¿verdad? Todos estamos normalmente sanos, en balance, y de repente llega una enfermedad que nos saca de balance. Pero la enfermedad es la excepción. Nuestro cuerpo siempre está autorregulándose para la salud. Igualmente los estados mentales, todos podemos pasar por una etapa, un proceso de desorden, de confusión, de desesperación, pero la mente también busca la paz y la calma al final. Busca la autorregulación, que es un proceso mismo del cuerpo también. El cuerpo siempre trabaja biológicamente para que esté regulado, para que esté en salud, para que esté seguro, para que esté funcionando correctamente. Y por último, podemos pensar que entonces trabajar para polarizarnos a nosotros mismos positivamente es ir en orden y en alineación con la energía del universo. Y bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado. Es el cuarto principio de las leyes herméticas. El siguiente es el principio del ritmo. Nos vemos en la próxima.